Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Mónica, tengo 37 años, soy hipacústica. El diagnóstico es hipacusia neurosensorial bilateral severa moderada. Muy largo, ¿verdad? Es desde nacimiento. A los 3 años mis padres veían que algo pasaba y ahí empezó todo. El audífono empecé a usarlo a partir del año 86 y ya llevo casi 4 años implantada, de lo cual me complica un poco porque me implanté en un oído izquierdo que nunca usé audífono. En el oído derecho sí. Así que me cuesta un poco, pero me adapto y la verdad me cambió la vida. Ahora, una de las preguntas que me hizo Mónica es el tema de los barbijos. Acá en Argentina le decimos barbijo, allá le dicen mascarilla. No todas las personas sordas, tanto como las hipacúsicas, utilizan la labiolectura. No todos tienen esa habilidad porque se nos llevan. No es nada fácil, quiero decir, es difícil aprenderlo. Como también el audífono, tanto como el implante, no significa que ya escuchamos perfecto como los oyentes. Eso hay que erradicarlo porque muchos creen que ya está un audífono implante y ya está y pueden salir y hacer las cosas que uno quiere hacer. Pero no, es un trabajo diario en forma conjunta de la familia, el equipo rehabilitador, la familia y los amigos, una contención tremenda porque no es nada fácil. Y además hay que diferenciar dos cosas. Las personas postlocutivas que adquieren la pérdida auditiva, la rehabilitación auditiva, tanto con el audífono como el implante, le va a ser mucho menos difícil. En cambio, las prelocutivas, como lo es el mío, es difícil. No es nada fácil, hay que tener mucha constancia, mucha paciencia y mucha voluntad. Y lo que nos trajo esta pandemia es lo difícil que es comunicarse, porque no todos se manejan a través de la labiolectura, no todos se manejan a través de la lengua oral, no todos se manejan a través de la lengua de señas. Entonces, el verdadero problema es que la sociedad no sabe la lengua de señas, directamente asumen que nos leen, que leemos los labios y no es así. Entonces, la mejor solución es mascarilla transparente, barbijos transparente o máscara transparente, para que podamos leer las caras. Hay facciones gestuales que acompañan la lengua de señas y algunos leemos los labios, como yo, que también me apoyo porque el sonido que sale de la boca, que tapa las mascarillas, barbijo, distorsiona un poco y a mí me cuesta. Entonces tengo que preguntar, ¿qué dijiste? No te entendí. ¿Me repetís? Y además no todo el mundo se anima a preguntarle, che, no te entendí. ¿Me decís qué es lo que querés decir? Y del otro lado no tienen paciencia. Ahora, veamos. En un hospital, imagínense ustedes, al no oír nada, absolutamente nada, ¿cómo se comunican? ¿Cómo pueden decir, che, me pasó esto? Acá en Argentina decimos, che. Allá no sé cómo le dicen, así que les pido disculpas si hablo muy argentina. Yo lo que quiero hacerlos entender es lo importante que es la comunicación. Imagínense ustedes que están en otro país como Estados Unidos, con el idioma oficial que es en inglés, y les pasa algo a ustedes y cómo se comunican al no entenderlo del otro. Esa misma sensación es lo que sentimos nosotros cuando tenemos que ir al médico, o cuando tenemos que ir al banco, o cuando tenemos que hablar con una persona oyente en un comercio. Entonces, por eso es tan importante lo que es la mascarilla transparente y al mismo tiempo aprender la lengua de señas y al mismo tiempo trabajar mucho la paciencia de comunicarse con otras personas. Busquen la manera de hacerlos sentir cómodos, que se pueden comunicarse y que está todo bien, que se tomen el tiempo. Ese es mi mejor consejo que les puedo dar. Lengua de señas, mascarillas transparentes. Nada más que eso. Y no sé qué más puedo responder porque esperaba más preguntas, pero creo que con esto ya está. Es lo único que se puede decirle. Es tan importante la lengua de señas, es importante la paciencia, es importante la voluntad que uno le pone a la situación. Un celular, un papel, una lapicera para poder comunicarse. Hay un montón de aplicaciones como Háblalo o Te Escucho, que ustedes hablan y va traduciendo todo y le muestran a otras personas siempre y cuando hay que respetar la distancia.
Y nada más que eso, así que esperaré sus preguntas o si no, Zoom o lo que sea. Así que bueno, Mónica, gracias por escribirme para aplicar esta situación que estamos viviendo todos nosotros, porque creo que también se les complica a ustedes, los oyentes, de estar tapado la boca, tapado los ojos y un montón de cosas, también le debe costar mucho entenderlos a la otra persona. Así que es la situación perfecta de aprender la lengua de señas. Y en cuanto a nosotros, ya vivimos estas grandes barreras antes, durante y después de la pandemia. Así que no es nada nuevo para todos nosotros, pero como siempre decimos, nos adaptamos a todos ustedes. Lo ideal sería que ustedes se adapten a nosotros, ya que nosotros aprendemos a hablar como el resto del mundo. Estaría bueno que ustedes empiecen a enseñar por nosotros. Una relación recíproca. Así que pasa la moto, creo que eso es un auto. Como verán, a mí me cuesta un poco. Así que bueno, muchas gracias y esperaré sus mails o sus preguntas o lo que sea, ¿sí? Hasta luego. Buenas tardes con todos. Daremos inicio a la charla sobre anatomía de oído del proyecto Si no te veo, cómo te escucho, organizado por AEMPI UCSG. No está de más recordarles, chicos, que durante la charla se enviará un link de asistencia que deberán llenar obligatoriamente como requisito para la certificación y asimismo un link de preguntas en caso las tengan, y estas se las leeremos al ponente para intentar resolverlas. También depende del tiempo que tengamos disponible para las preguntas. Y asimismo, sobre el link de retroalimentación, este será enviado al día siguiente de cada charla. Y bueno, el día de hoy contamos con la presencia del doctor Diego Guerra. Él es médico graduado de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y además es docente actualmente de anatomía en la misma. Así que gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación, y es un placer contar con su presencia el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Mónica, y todos los aquí presentes. La idea en realidad es poder simplificar al máximo el funcionamiento del oído. Para ser honestos, no es algo que yo lo doy constantemente, por lo que me tocó leerlo otra vez y en realidad le cogí otro gusto y le cogí otra vuelta. Le fui viendo más funcionalidad a la cosa. Y me parece que es súper importante este tipo de temas, leerlos y no solo una vez. Eh, Había cosas que en realidad ahorita leyendo y releyendo me di cuenta que las tenía mal. ¿Sí? Me di cuenta que yo los conceptos los tenía mal. Y por eso he tratado de simplificar al máximo los conceptos para que ustedes, por último, aclaren algunas dudas, pero luego puedan complementar leyendo otra vez, porque es la única manera que se les va a quedar bien grabado. O sea, yo siempre digo, ya, los videos son buenos, pero al final del día la lectura pura y dura es lo que te va a ayudar a fijar ese conocimiento. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar. Voy a proyectar unas diapositivas y por favor, si tienen algún tipo de pregunta durante, no tengan miedo de interrumpirme. En realidad me gusta que me interrumpan para poder generar cualquier tipo de comunicación bilateral. Entonces también me dicen si es que me dejan de oír, empiezan a hacer señas o algo por el estilo, porque si no me voy de largo. De acuerdo. Y me dicen si me escuchan lo que voy a poner. Sí, ¿Ok? se escucha. Perfecto. Entonces, y que se vea. Anatomía de oído. Sí, también se ve. Muy bien. Ok. Entonces, básicamente, el aparato de la audición tiene un propósito bastante sencillo, pero es un propósito bastante sencillo que tiene un procedimiento o un proceso bastante complejo. Entonces, aquí les tengo un pequeño video para que puedan ver, simplificar mucho de qué es lo que sucede.
Entonces con eso terminamos. No, mentira. Esto es más o menos un video bastante simplificado de cómo funcionan las cosas. Y en realidad te deja muchas cosas por fuera, pero al mismo tiempo te ayuda a entender más o menos cómo es la mecánica. Ondas de sonido viajan a través del aire y una membrana las recepta estas ondas de sonido y son transmitidas a través de unos huesecillos a otro órgano muy especializado donde van a suceder otras cosas extrañas. Ya vamos a hablar de todo eso. Entonces, para empezar con respecto a la anatomía del oído, tenemos que tener en cuenta que el oído se lo divide en tres: oído externo, oído medio y oído interno. Vamos a ir hablando un poco de cada uno de ellos, las partes anatómicas más importantes y también algo de su funcionamiento. Entonces, el oído externo, a muy grandes rasgos, sirve para canalizar las ondas de oído hacia el oído medio a través del canal auditivo externo. Tenemos músculos que son bastante rudimentarios y que en nuestras versiones más primitivas ayudaban a localizar o a mover la parte del pabellón auricular. Y también hay que saber que la inervación de todo el oído externo es bastante compleja. Como ustedes pueden ver, aquí les he puesto un esquema de las partes, simplemente las partes, de lo que nosotros conocemos como el pabellón auricular o oreja. Entonces es bastante complejo. No les he puesto la foto de los músculos, pero tenemos que saber que hay unos músculos que son los músculos temporales, que me ayudan o los auriculares, que me ayudan a mover o me ayudarían a mover la oreja en una determinada situación. Es más, podemos verlos en otros animales, como por ejemplo el perro, o los lobos, o los gatos, que ellos pueden mover las orejas a voluntad. Inclusive hay algunas personas que también lo pueden hacer. Eso no significa que sean menos evolucionados. Ahora, como se mencionó previamente, la inervación del oído externo es bastante compleja. ¿Y por qué es bastante compleja? Porque se encuentra en un área donde tenemos una gran cantidad de nervios. Entonces, básicamente, van a estar inervados por 4 nervios: ramas del plexo cervical, ramas del 10º paracraneal, ramas del 7º paracraneal, que es el nervio facial, y ramas del 5º paracraneal, que es el trigémino. Cada uno de estos nervios va a unir un territorio bastante específico al cual va a dar su inervación. Entonces, el nervio auricular mayor, que es rama del plexo cervical, va a inervar la cara medial, es decir, la cara que está en contacto de la oreja, la parte para atrás con el cráneo, y el hélix y el antehélix y parte del lóbulo. El nervio aurículo temporal, que es rama del trigémino, el 5º par craneal, de la rama mandibular del 5º par craneal, inerva la parte anterior. Y aquí podemos verlo marcado. Espérense, déjenme poner el puntero. Por alguna razón está duplicado, pero bueno. Espérense. Por alguna razón está duplicado, pero bueno. Podemos ver que el trigémino inerva la parte anterior. Luego te dice que y el nervio facial van a inervar parte del conducto auditivo externo. Por si acaso mi cursor es el que está más hacia la derecha, el micro láser. Y la membrana timpánica, que es el límite entre el oído externo y el oído medio, va a tener inervación más compleja. Entonces, la cara externa de la membrana timpánica está inervada principalmente por el nervio aurículo temporal. Pero la cara interna está inervada por el nervio glosofaríngeo. Y esto es bastante interesante porque no sé si ustedes alguna vez en su vida se han estado limpiando el conducto auditivo externo con un cotonete o algún objeto, inclusive han sentido que les da tos. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado. Interrúmpame o dígame si a alguno de ustedes les ha dado tos o inclusive han sentido una molestia en la garganta, un cosquilleo en la garganta, o inclusive a algunos les da náusea. ¿Por qué? Porque está inervado por el glosofaringio. El glosofaringio tiene su principal territorio de acción a nivel de la faringe.
Y con eso, con respecto a la inervación del oído externo. Ahora, la membrana timpánica, que es el pan de cada día de todos los otorrinos y la pesadilla de todo estudiante de medicina, porque realmente no se ve nada. ¿Sí? Si una persona que vas a verlo así, a buenas a primeras, no lo vas a entender. Realmente no lo vas a entender, porque generalmente no se te lo explica como tal. Entonces, nosotros podemos ver aquí esta superficie bastante irregular. Esta superficie es la membrana timpánica, que en realidad es una capa de piel por un lado, por el lado del conducto auditivo externo, y una capa de mucosa. Son dos capas pegadas una encima de otra. Y por ende van a tener inervación distinta. Esta capa va a tener una convexidad orientada hacia el oído medio. Y tenemos que saber que esta membrana timpánica se va a articular con los huesecillos del oído medio. ¿Qué significa esto? Que cuando la membrana timpánica se desplaza, los huesecillos van a transmitir ese movimiento. Y ahí empieza un poco a funcionar o a darnos cuenta cómo va el proceso de la audición. Entonces, también si lo enfocamos hacia la pérdida de la audición, podemos imaginarnos cómo personas que tienen una membrana timpánica dañada pueden sufrir de hipoacusia. Si pueden ver, aquí tenemos al conducto auditivo externo. Y fíjense cómo la membrana timpánica que está abombada hacia el oído medio es el punto de articulación con los huesecillos del oído medio. Ahora, esto es una imagen de una otoscopía. ¿Qué es una otoscopía? Básicamente se introduce un objeto a través del canal auditivo externo y se visualiza la membrana timpánica. En ella vamos a poder identificar algunos elementos que a las finales en este momento se les va a hacer complejo de entender, pero mientras vayamos viendo los huesecillos y con la práctica les prometo que se va a hacer más sencillo. A mí me pasó, realmente a mí me pasó. Entonces, tenemos el número 1, que es el cono luminoso, es un punto de reflexión de luz. O sea, ¿por qué se ve un cono luminoso? Porque yo estoy metiendo luz. Entonces, es un punto realmente de esta membrana que está más deprimido, por así decirlo, entonces va a reflejar mejor la luz. El número 2, podemos ver el manubrio del martillo. Esta es una rama del huesecillo del martillo. El 3, el ombligo. El 4, la rama grande del yunque. Y 5, la rama posterior del estribo. Si ustedes se dan cuenta, tenemos partes de los 3 huesecillos del oído. Ahora, el oído medio. El oído medio es un punto de bastante controversia y un punto de bastante sufrimiento para todo estudiante de medicina. Lo he simplificado diciendo que son 3 huesos, 2 músculos, una trompa, 6 caras y muchas confusiones. Hay que tratar de sistematizar las cosas para que sean más sencillas. Entonces, primero que nada, los 3 huesos, que van a ser el martillo, el yunque y el estribo. Cada uno de ellos tiene una función. Entonces, el martillo va a ser el huesecillo que está articulado con la membrana timpánica. Al mismo tiempo, el martillo se va a articular con el yunque y el yunque va a articularse con el estribo. Cada uno de ellos tiene sus partes. Leerlas aquí me parece absurdo, sino que tienen que conocerlas y estudiarlas, obviamente. Ahora, como dije, habían 2 músculos. Y a las finales aquí se pone un poco compleja la cosa. Pero no se preocupen, estoy tratando de simplificar bastante. Tenemos 2 músculos y ¿para qué funcionan o para qué sirven esos 2 músculos? Estos 2 músculos van a servir para, o se van a insertar en el oído medio y se originan en el oído medio y se dirigen hacia estos huesecillos. ¿Pero para qué se dirigen hacia estos huesecillos? Para poder regular el movimiento. ¿Y para qué voy a regular el movimiento? Van a decir ustedes. Bueno, yo necesito
controlar el movimiento de esta ventana, de esta membrana que es el tímpano. Entonces, tengo dos músculos principales. El tensor del tímpano, que te dice claramente que se origina en la cara superior de la trompa de Eustaquio y se dirige hacia el manubrio del martillo. Y este de aquí va a tensar la membrana timpánica, es decir, la tensa. Es inervado por el quinto par craneal. Ahora tenemos otro músculo que se llama el estapedio. Este estapedio emerge de la eminencia piramidal, que es uno de los elementos que vamos a encontrar en el oído medio, que lo vamos a mencionar a continuación, y emerge a través de la eminencia piramidal y se va a insertar en el cuello del estribo. ¿Para qué va a servir? Este va a tensar un ligamento y es lo que va a regular esta vibración del estribo. Recordemos que el estribo es un huesecillo en forma de herradura que se va a ubicar se lo muestro aquí en la diapositiva anterior, se va a ubicar o se va a sentar sobre la ventana oval. Ya vamos a hablar en un momento de qué es la ventana oval. Pero básicamente, estas son las ramas del estribo y este es el plato del estribo donde se va a articular con la membrana o la fosa oval, perdón, el agujero oval. Ahora, las 6 caras. Esto es lo que generalmente da bastante complicación a todo el mundo y hay que tratar de orientarse en la perspectiva, es decir, en los planos anatómicos, saber qué es anterior, qué es posterior, qué es lateral y qué es medial, y que hay un techo y que hay un piso. El oído medio, por estar incrustado en el hueso temporal, es bastante complejo. Y como ustedes saben, el hueso temporal es un hueso que tiene muchos elementos que lo van a atravesar, como todos los huesos de la base del cráneo, pero el temporal más. Entonces, empezando por el techo, es decir, la cara más superior, vamos a tener una placa muy delgada de hueso que todos han de recordar que se llama el tegmen tympani. El tegmen tympani no es nada más que el techo el techo de la cavidad timpánica. Y este techo de la cavidad timpánica se va a relacionar inmediatamente superior a él va a estar la dura madre, es decir, una de las meninges del cerebro que recubren el cerebro. El piso, por otro lado, está formada por una capa de hueso que separa toda esta cavidad timpánica o el oído medio de la vena yugular interna. Entonces, por acá abajo estaría la vena yugular interna. No se preocupen que en un momento les voy a mostrar el visible body y va a ser un poco más fácil. Es más, déjenme, cuando termine esto se los termine de mostrar. Ahora, la cara lateral, es decir, lo que está hacia afuera, es donde se iba a comunicar con el conducto auditivo externo. Pero, ¿mediante quién? Mediante a la membrana timpánica. Entonces, la cara lateral está en su mayor parte formada ¿por quién? Por la membrana timpánica. Ahora, es interesante que hay un límite y por encima de este límite, por encima de la membrana timpánica, encontramos algo que se llama el receso epitimpánico. Y en este receso epitimpánico es donde vamos a encontrar también parte de los huesecillos. Ahora, la otra cara es la pared medial o laberíntica. Esta pared medial o laberíntica es la que está separando el oído medio del oído interno. Y por ende vamos a ver cualquier impresión que deje el oído interno. Entonces, en este caso, vamos a ver al promontorio. Y el promontorio no es nada más que una impresión que está dejando uno de los giros de la cóclea. También vamos a encontrar a la ventana oval y a la ventana redonda. Recuerden que la ventana oval es donde se va a asentar la base del estribo. Ahora, en la pared posterior vamos a encontrar, en la parte superior de la pared posterior, vamos a encontrar una abertura. Esta abertura se la conoce como el aditus ad antrum. ¿Qué significa aditus ad antrum? Es un espacio o
cavidad que va a comunicar el oído medio con la región mastoidea. La región mastoidea es un punto donde hay unas celdillas mastoides y es bastante interesante. ¿Por qué? No sé si últimamente han escuchado que se está generando una nueva cantidad de audífonos por conducción ósea. Entonces son cierto tipo de dispositivos que los colocan directamente en la región mastoidea, que está por acá atrás, la emindencia ósea, y a través de colocar estos transductores se emiten pequeñas vibraciones al oído medio y yo las puedo escuchar. Inclusive hay algunas personas que prefieren utilizar esto antes que utilizar los audífonos de plug-in o los cascos, como le llaman estos acá. ¿Por qué? Porque no tienes tanto daño en el oído medio como si te lo producen los audífonos, y también porque puedes seguir escuchando el entorno. Entonces es bastante útil para personas que quieren escuchar música, pero sin perderse de lo que los está rodeando. Por ejemplo, los motociclistas, por ejemplo, la gente que sale a correr. Entonces es un invento bastante interesante, una rama de la tecnología que está progresando bastante. Y finalmente la pared anterior, que no se la ve aquí, que vamos a tener la relación que va a tener con la carótida interna y también el canal o la trompa faringotimpánico o la trompa de Eustaquio, como sea que la conozcan, en el cual se comunica el oído medio con la nasofaringe. Ya vamos a continuar un poquito para que vean un poco más acerca de esta trompa. La trompa faringotimpánica, la trompa de Eustaquio o como la quieran conocer. Básicamente es una estructura que va a comunicar el oído medio con la nasofaringe. ¿Y para qué se comunica? Se comunica para regular la presión. ¿Y para qué regula la presión? Bueno, el oído medio puede sufrir cierto tipo de modificaciones en la presión porque se colapsan la trompa timpánica, la trompa faringoauditiva, perdón, faringotimpánica. Entonces, ¿cómo puedo regular yo? Generalmente, como esta trompa faringotimpánica está íntimamente relacionada con los músculos del paladar, el elevador del velo del paladar y el tensor del velo del paladar, en el momento que nosotros bostezamos, vamos a sentir una pequeña regulación en la presión. Esto es muy aplicable, por ejemplo, cuando hay gente que sube aviones, sube montañas o va a la altura, sienten que se le tapan los oídos. No es que se te tapan los oídos, sino que la presión en el oído está colapsada. ¿Por qué? Por la presión atmosférica te está empujando más. Entonces, tú en el momento de abrir la boca, lo que estás haciendo es permitiendo que pase un poquito más de aire hacia la cavidad timpánica. También cuando bucean es al revés. Cuando bucean, lo que hace la gente, la presión, lo que está haciendo es tienes mucha agua en el conducto auditivo externo ejerciendo presión sobre la membrana timpánica, lo que tienes que hacer ahí es te tapas la nariz, mandas aire con fuerza, ¿para qué? Para enviar aire a través de este canal hacia el oído medio. Ahora, un dato bastante interesante es que estas estructuras se van moviendo con respecto a la edad. Es decir, ¿por qué esto es interesante? Porque en el adulto esta trompa está inclinada, pero en el recién nacido esta trompa está horizontal. Te vas a decir, ¿cuál es el problema con que esté horizontal? Yo siempre como parado o sentado. Pensemos un momento en los niños, en los lactantes. A los lactantes, si es que no se les da de comer de una manera apropiada, al estar el oído medio y la nasofaringe a la misma altura, porque la trompa está igual, lo que va a suceder si yo le doy de comer al niño acostado por gravedad, la leche no va a ir exclusivamente a la faringe y al esófago, sino que va a ir al oído. Y recordemos que la leche no es estéril como tal, y la boca tampoco. Entonces lo que nosotros vamos a provocar es una otitis media por contaminación. Es decir, la leche que toma el lactante puede migrar hacia el oído medio. Ahora, esta es la parte que
Yo, sinceramente, la estudié en su determinado momento y había cosas que simplemente las memoricé y dije, bueno, ahí está el oído, ahí está el órgano de Corti, se mueve las ondas y, estas ondas de sonido se transmiten en impulsos nerviosos. Pero hubo cosas que no me terminaron de quedar claras. Y mientras las iba leyendo y las iba leyendo, me di cuenta de cómo funciona realmente. Entonces, el oído interno es todo lo que está pasando la cara medial del oído medio. Y ahí vamos a encontrar unas estructuras que es el órgano vestíbulo coclear, y ese es el órgano principal para la conversión o para entender el sonido y el mantenimiento también del equilibrio. Ahora, tenemos que entender que en este oído interno hay tres estructuras principales. Cada una de ellas está dentro de la otra. Son como esas muñecas rusas o esas cajitas que son una cajita, adentro hay otra cajita y adentro hay otra cajita. Entonces, esas cajitas son la cápsula óptica. Dentro de la cápsula óptica está el laberinto óseo y dentro del laberinto óseo está el laberinto membranoso. Ahora, como paréntesis, hay que decir que el laberinto óseo contiene un líquido que se llama perilinfa, mientras que el laberinto membranoso tiene otro líquido que se llama endolinfa. ¿Ok? Entonces, lo pongo ahí con mayúsculas para que lo entiendan bien. La cápsula óptica no es lo mismo que el laberinto óseo. Es la cápsula que lo está recubriendo. Y esta cápsula es la que está empotrada, por así decirlo, incrustada en la región petrosa del hueso temporal. Ahora, es prácticamente indivisible, o sea, no se lo puede separar del laberinto óseo, sí, pero son estructuras distintas. Ahora, en el laberinto óseo, que es la siguiente estructura que está inmersa dentro de la cápsula óptica, vamos a tener tres estructuras. El vestíbulo, que es una cámara oval que contiene al utrículo y al sáculo, que son unas estructuras que ya vamos a mencionar. Tiene porciones del aparato del equilibrio, es decir, el laberinto vestibular, y la ventana oval. Recuerden, la ventana oval es donde se iba a centrar la base del estribo, este crucecillo que iba a transmitir el movimiento de la membrana timpánica. Ahora, la cóclea es el conducto espiral que empieza en el vestíbulo, y esto es importante, a las finales no suena tan importante, pero lo es. Da 2 vueltas y media en torno a un núcleo cuneiforme de hueso esponjoso. Este núcleo cuneiforme se llama el modiolo. Otra vez, parecería que no es tan interesante o tan importante, pero realmente sí lo es. Ahora, entiendan que la cóclea se va a comunicar con el espacio subaracnoideo superior al foramen yugular a través del acueducto coclear. Tengo entendido que ustedes van a ver otra clase, otro curso acerca del hueso temporal. Entonces ahí a las finales van a poder integrar bien estos conceptos y les va a ayudar. Otra cosa que hay en la cóclea es la ventana redonda, que no es lo mismo que la ventana oval. Y algunos creerían que no es importante, pero es súper importante. Y cuando hablamos acerca del funcionamiento del oído, que lo vamos a hacer en un momento, van a entender por qué. Y la otra parte del laberinto óseo son los conductos semicirculares, aquellos que son importantes para el mantenimiento del equilibrio. Y hay que saber que son anterior, posterior y lateral. En este momento, como la clase va orientada hacia la audición, lo hemos dejado hasta ahí, simplificándolo lo máximo que se pueda. Ahora, el laberinto membranoso. Este es aquel que está inmerso o suspendido dentro del laberinto óseo. Este laberinto va a tener ciertas partes y es un tanto más complejo que el laberinto óseo. Va a tener el laberinto vestibular, donde vamos a encontrar al utrículo y al sáculo, que ya los mencionamos antes.
vamos a encontrar los 3 conductos semicirculares membranosos y vamos a encontrar el laberinto coclear. Espérense un segundo. Fíjense, si ustedes se dan cuenta en esta imagen, podemos ver cómo aquí está el laberinto óseo y dentro del laberinto óseo, inmerso en él, está el laberinto membranoso. Entonces, espero que lo puedan apreciar en realidad. El laberinto membranoso es otra estructura que siguió el molde, por así decirlo, del laberinto óseo, está inmersa en él. Pero no es que está flotando, sino que está suspendida por unas estructuras. ¿Entienden eso? No está flotando, está suspendido mediante unos ligamentos que lo están fijando constantemente. Ahora, entendamos que los conductos semicirculares, es decir, aquí tenemos todos los conductos semicirculares, van a desembocar en el utrículo. Esta parte de aquí se la conoce como el utrículo. El utrículo se comunica con el sáculo. Esto es el sáculo, esta es otra estructura, mediante el conducto utrículo sacular. Luego vamos a tener que de este sáculo se va a originar un conducto que se conoce como el conducto endolinfático. Y este conducto, esto es interesante, este conducto endolinfático va a emerger a través del hueso temporal en la fosa craneal posterior, en un fondo de saco ciego que se llama el saco endolinfático. No sé si algunos de ustedes recuerdan cuando vieron anatomía, había cierto tipo de impresiones en el hueso temporal, en el borde posterior, en la cara posterior. Y te decían que uno de ellos era el saco endolinfático. Bueno, aquí está sentado y de aquí se origina. El sáculo, vemos acá, también se va a continuar con el conducto coclear a través de este conducto Reunix. Y otra cosa interesante es que el utrículo y el sáculo tienen áreas especializadas de un epitelio sensorial. Recordemos que dentro de este laberinto membranoso hay un líquido que está en constante movimiento. Y es el movimiento del líquido que va a generar que se estimulen cierto tipo de receptores y produzcan esto un efecto. Entonces, los que se mueven a nivel de los conductos semicirculares van a originar cierto tipo de estímulo en la parte del equilibrio. Mientras que los fluidos que se mueven a nivel de la cóclea van a producir un estímulo que se va a entender como la audición. Ahora, aquí podemos ver a las dos partes, tanto el el laberinto óseo como el laberinto membranoso. Si ustedes se dan cuenta, en este punto, donde tenemos al estribo, o la base del estribo, que se articula con el vestíbulo, en este punto aquí tendríamos a la ventana oval. Y si ustedes se fijan, el laberinto óseo es todo lo que está marcado con morado, mientras que el laberinto membranoso es lo que está marcado con celeste. Es interesante porque algunas personas creían que es lo mismo y no lo es. No lo es. Entonces, recuerdan, aquí teníamos al utrículo, al sáculo, y fíjense cómo tenemos aquí el conducto endolinfático que termina en el saco endolinfático que se iba a relacionar en la cara posterior de la fosa craneana. Mientras que tenemos que el laberinto óseo tiene otro conductillo que va a ser el acueducto coclear. No sé si ustedes recuerdan, en anatomía también hay uno de estos acueductos cocleares donde iban a desembocar, iban a entrar unas vénulas, ahí también lo vamos a tener. Entonces podría decirse, y desemboca en el aparato, en el espacio subaracnoideo. Ahora, esto es interesante. ¿Por qué? Porque también se sabe que las personas que tienen una infección bastante grave en el oído medio o el oído interno, pueden convertirse estas en infecciones del sistema nervioso central. ¿Qué tipo? Tipo meningitis. Ustedes van a decir, ¿cómo? Mediante estos conductos. Así de sencillo. Obviamente, para que una infección llegue a este nivel, tienen que suceder muchas cosas. Y también esta persona que tenga esta infección se va a sentir bastante mal.
no solo va a tener problemas para la audición, no solo le va a doler bastante la cabeza, sino que también puede estar mareado, confundido, desorbitado. Y comprenderán que es bastante grave. Ahora, lo que yo quiero que entiendan es que históricamente nosotros hemos visto esta imagen y hemos entendido a las finales cosas que no son. Fíjense en el esquema de acá abajo, donde te muestran la dirección, unas flechas que se dirigen en una dirección específica. Ya vamos a entenderlo mejor cuando veamos la siguiente diapositiva. ¿Se acuerdan que yo les decía que el laberinto membranoso estaba dentro del laberinto óseo, pero que no estaba flotando, sino que estaba suspendido por unos ligamentos? Pues bueno, entendámoslo de esta manera. Este está marcado aquí, que te dice el ducto coclear. Esto pertenece al laberinto membranoso. Mientras los que están afuera, que tenemos aquí, la rampa vestibular y la rampa timpánica, forman parte del laberinto óseo. Es decir, ¿cómo? No entiendo. Fíjense, sigan la dinámica de aquí. Hacemos un corte y este corte, aquí puedes ver los 2 giros y medio que tiene la cóclea. Entonces, el giro más inferior, el medio y el medio giro de arriba. Entonces, si se dan cuenta, en cada uno de los giros hay porciones tanto del laberinto membranoso como del laberinto óseo. Y esto de acá es un corte transversal, en realidad, del laberinto óseo y del laberinto membranoso que está dentro. Entonces, fíjense, el laberinto membranoso está fijado o suspendido en el laberinto óseo a través del ligamento espiral y a través del modiolo que estaría aquí. Esto de aquí es el modiolo, ¿sí? Esto es el modiolo, que es la estructura central de la cóclea. Entonces, gracias a este modiolo y al ligamento espiral, es que el ligamento o el laberinto membranoso se mantiene fijado ahí. Y es aquí, en el laberinto, en el conducto coclear, donde vamos a encontrar al órgano de Corti. El órgano de Corti son una serie de hileras de distintos cilios que se van a mover, pero para que no se mueven así nomás, se mueven así. La dinámica de la audición o el mecanismo de la audición va de la siguiente manera. Entonces, entra primero el estímulo móvil a través del conducto auditivo externo y llega a la membrana timpánica. La membrana timpánica se empieza a desplazar y el momento que se empieza a desplazar, lo mismo ocurre con el martillo, el yunque y el estribo. Aquí es donde dice el número 2. Estos empiezan a moverse y a transmitir estas vibraciones a través del líquido perilinfático, o a través de la perilinfa, en el laberinto óseo. Es el laberinto óseo el que genera el movimiento, no el laberinto membranoso. En el laberinto membranoso simplemente está quieto, esperando que el líquido dentro del laberinto óseo se mueva. Entonces, para decirlo de otra manera, el líquido endolinfático no es el que se mueve activamente, sino es el líquido, es la perilinfa la que se mueve y estimula a la endolinfa. Otra vez, y paso a paso. Entonces, el movimiento del estribo sobre la ventana oval va a producir que se generen ondas de movimiento a través del líquido o la perilinfa, y esta perilinfa va a avanzar en esta dirección, del 4 al 5, hasta que llega a la parte superior, que es la que se conoce como el helicotrema, donde cambia de dirección, donde rota, por así decirlo, donde la rampa vestibular se convierte en rampa timpánica. Entonces, veámoslo de esta manera, desde la ventana oval hasta el helicotrema es la rampa vestibular. Después del helicotrema, a pesar de que es el mismo conducto, cambia de nombre. ¿Y cómo se llama ahora? Se llama rampa timpánica. Y esta rampa timpánica desciende, 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 desciende. ¿Y va a dónde? Va hacia la ventana redonda. Yo les dije en su determinado momento
que había gente que consideraba que la ventana redonda no era importante. Pues sí lo es. En la membrana redonda hay otra membrana, que es una membrana timpánica que le dicen accesoria, pero no es que es accesoria, no es que no sirve para nada, sirve y sirve bastante. ¿Por qué? Porque por dinámica de fluidos, el líquido que entró, perdón, no que entró, el líquido que se movió a través del estímulo que se produjo en la ventana oval, tiene que ir a algún lado. Esas ondas tienen que ir a algún lado, tienen que disiparse de alguna manera. Si no, continuarían rebotando y rebotando y rebotando. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esas ondas? Esas ondas que iniciaron en la ventana oval y progresaron a través de la rampa vestibular, pasando por el helicotrema hasta finalmente pasando por la rampa timpánica hasta llegar ¿a dónde? A la fosa redonda, a la ventana redonda. La ventana redonda, la membrana de ahí, va a ayudar a disminuir esas ondas de vibración. Y todo esto lo que produce es que se desplace de cierta manera o indirectamente el laberinto membranoso. Y recordemos que es en el laberinto membranoso donde se encuentra el órgano de Corti. Este órgano de Corti, al desplazarse o al sentir el movimiento, va a transmitir ese estímulo mecánico en un estímulo eléctrico que luego va a ser interpretado por la corteza temporal del cerebro. No sé si tengan preguntas. Espero haber aclarado algunas dudas. Me encantaría que tengan preguntas o me encantaría más aún que les haya gustado la charla. Sí, doctor. Ha sido una charla muy ilustrativa y también tenemos algunas preguntas. Una de ellas es, ¿cuál es la diferencia entre la endolinfa y perilinfa? ¿Solo se diferencian en cuanto a su ubicación? No le escuché la primera parte. Se le ¿Cuál es cortó un la poco. diferencia entre endolinfa y perilinfa? ¿Solo se diferencian en su ubicación? La composición es un poco distinta y también de dónde se originan. Entonces, recordar que la endolinfa está en el laberinto membranoso y la perilinfa está en el laberinto óseo. La composición es un poco distinta y los elementos que vamos a encontrar adentro van a ser un poco distintos, pero a muy grandes rasgos otra vez es la ubicación y la función. Otra pregunta dice, ¿qué provocaría una afectación de los ligamentos del laberinto óseo? ¿Qué provocaría? Probablemente una audición dispareja, no dispareja, el término es en inglés, podría provocar una alteración en el sonido, en la transmisión del sonido. Recuerden que son estos ligamentos que mantienen sostenido al laberinto membranoso donde se encuentra el órgano de Corti. Entonces, si yo de repente empiezo a alterar estos ligamentos, que dicho sea de paso, sería bastante complicado dañar exclusivamente a esos ligamentos, voy a tener poco a poco una pérdida de la audición. Ahora, lo que hay que pensar es cómo puede llegar a fallar esos ligamentos. Otra vez, sería muy, 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 muy complicado que solo se dañen esos ligamentos específicamente. Lo que es más probable es que haya un daño generalizado. Y eso va a producir otra vez una pérdida de la audición. Otra pregunta dice, ¿cuál es la función del conducto coclear y endolinfático? Entonces, el conducto coclear, recordemos que es la comunicación del laberinto óseo con este espacio subaracnoideo. Entonces, se estipula o se cree que hay una regulación de fluido, de líquidos, mientras que el conducto el saco endolinfático te sirve como reservorio para este líquido o para la endolinfa. Otra pregunta dice, en la enfermedad de Mennerier, ¿qué Menier. porción anatómica provocaría el vértigo? ¿Qué porción se afectaría? La enfermedad de Menier tiene algunos componentes. Entonces, lo que se cree con la enfermedad de Menier es que es una alteración de las otoconias, que son unos pequeños
partículas que se encuentran disueltas en el líquido. Entonces, ¿en qué parte? En todas, porque Menier no solamente vértigo, Menier también incluye hipoacusia. Entonces es una alteración del contenido de los líquidos que te va a producir no solamente vértigo, sino también hipoacusia. Se afectan las dos cosas. Y es una alteración de las otoconias, que son unas partículas que están disueltas en el líquido. Otra pregunta dice, ¿por qué al bostezar escucho menos? ¿Por qué al bostezar escucha menos? Esto se debe principalmente a la regulación de la presión que estamos hablando. Al bostezar estoy moviendo tanto el tensor del alvéolo del paladar y esto va a producir que se traccione de cierta manera la trompa de Eustaquio. Por ende, la tracción de esta trompa de Eustaquio va a producir una modificación en el oído medio y regula, disminuye la presión, por así decirlo. Es como que colapsa un poco el oído y me impide oír de manera correcta. ¿Tiene alguna implicación la diferencia de longitudes de los tres conductos semicirculares en el equilibrio? Cada uno de los conductos semicirculares tiene una función, porque son cada uno de los ejes en los cuales nos desplazamos. Ahora, si la longitud de cada uno de ellos afecta su funcionamiento, es complicado decirlo. O sea, se sabe que cada uno tiene una función y un diámetro distinto, pero no sabría, en realidad no sabría decirlo si es que una pequeña alteración te podría producir una percepción errónea de tu percepción espacial. Pregunta interesante. No, no la sé en realidad, pero a las finales tiene un catch ahí. Si me perforo la membrana timpánica al introducir un objeto, ¿pierdo completamente la audición? ¿La membrana timpánica se puede regenerar? La membrana timpánica sí se puede regenerar. No se metan objetos cortopunzantes dentro de la oreja. Es más común de lo que creen. Más de una vez vi una persona en la emergencia que se estaba rascando el oído con el rayo de la bicicleta. Los que no saben qué es el rayo de la bicicleta son estos hilitos metálicos que tienen las llantas de la bicicleta. Entonces, no es que voy a perder la audición completamente. No, para nada. Se va a hacer un pequeño orificio y eso me va a disminuir en algo la capacidad de oír. Va a disminuir mi cantidad, lo que escucho. No va a ser mucho o va a depender del grado de la lesión. Y sí se puede regenerar. Pero también es bastante común que infecciones del oído medio te produzcan un daño muy severo de la membrana timpánica. Entonces, en este tipo de personas va a ser un daño del oído considerable. Y dependiendo del grado del orificio, va a ser el grado de la disminución de la audición. Ahora, sí, se puede adaptar de cierta manera. Existen fenómenos neurológicos en el cual cuando la membrana timpánica se daña, el oído interno empieza a reclutar mayor cantidad de fibras para poder compensar esa pérdida. Eso existe, se llama fenómeno de reclutamiento. Pero no significa que el daño en el oído medio y el oído externo siga ahí. Y que esto te pueda generar en mayor cantidad de daños. Como por ejemplo, ¿cuáles? Infecciones al oído. Entonces, las personas que tienen un hueco en el tímpano, se les va cada vez que se metan a la piscina, que se metan a la ducha, inclusive que se metan al mar, el agua se les puede meter a través del conducto auditivo externo y al oído medio. Y el oído medio debería ser estéril. Entonces, en un lugar donde no hay bacterias o no debería haber bacterias y de repente las hay, las bacterias dicen, uy, qué rico, moco por todos lados y empiezan a proliferar y les empieza a doler todo lo que les ha dolido alguna vez a alguien. Otra pregunta dice, ¿qué función tiene el receso epitimpánico? El receso epitimpánico no es que es por la función, sino que es lo que hay ahí adentro. Entonces, tome en cuenta que si esta es la membrana timpánica, está aquí, lo que está por encima de la membrana timpánica se llama el receso epitimpánico. Y es donde vamos a encontrar parte de los huesecillos, porque los huesecillos no es que están alineados uno al lado del otro, no es que tac, 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 sino la membrana o el oído medio es una estructura, si bien lo hemos esquematizado como que si fuera un cubo y tiene 6 caras, en realidad no es que es un cubo perfecto, sino que tiene una forma bastante amorfa. Algunos te dicen que parece un glóbulo rojo, que parece un eritrocito. Entonces, la membrana timpánica tiene su límite por encima del borde, este se considera el receso epi por encima, epitimpánico. Y vamos a encontrar los huesecillos.
Otra pregunta dice, ¿por qué en ciertas ocasiones cuando se tapan los oídos se escucha un pitido? ¿Esto es normal? Eso se llama tinnitus. El tinnitus es una alteración del órgano de Corti cuando se ha producido cierta cantidad de daño en el órgano de Corti. Entonces, si es ocasional es completamente normal. Pero si ya lo tienes de manera larga, de larga data, implica que hay un daño considerable en tu órgano de Corti. ¿Y esto en quién se da? Bueno, se da mucho, por ejemplo, en músicos, en personas que están expuestas a grandes cargas de sonido, en músicos, en trabajadores de la construcción, en gente que trabaja con explosivos. Puede tener constantemente el tinnitus y eso te indica que tienen una pérdida de la audición considerable. Sí, la gente que tiene este tinnitus de larga data a veces ya como que lo dejan de escuchar. Es un sonido que está ahí constantemente, pero ellos ya se acostumbraron, es como que lo ignoran hasta cierto punto. Al principio va a ser incómodo, pero eventualmente lo van a dejar de escuchar. Otra pregunta dice, ¿cuál es la función de la ventana redonda en la audición? Bueno, lo dije al final y lo repito ahora. La ventana redonda lo que va a cumplir es amortiguar la transmisión de estos impulsos de la perilinfa. Recuerden que la perilinfa entra, o empieza a modificarse a través de la vibración de la ventana oval. Entonces, ventana oval, rampa vestibular, helicotrema, rampa timpánica y termina en la ventana redonda. La ventana redonda también tiene una membranita que te ayuda a amortiguar estas vibraciones para que no estés constantemente que te anden sacudiendo todo. Otra pregunta dice, ¿por qué los músculos estapedio y tensor del tímpano, a pesar de ser músculo estriado, no los puedo controlar a mi voluntad? Ay, ¿por qué no puedes controlarlos a voluntad? Excelente pregunta. Eh, no todos los órganos, no todos los músculos voluntarios los puedes controlar a tu voluntad. Si no, mira el diafragma. Sí, el diafragma yo lo puedo controlar, pero bajo estándares normales, el diafragma es músculo estriado, pero se mueve de manera involuntaria. Entonces, no todos los músculos voluntarios o no todos los músculos estriados son voluntarios. A eso me refiero. Y creo que esas serían todas las preguntas, doctor. Quisiera comentarle que estaba recibiendo muy buenos comentarios sobre su charla. Me estaban diciendo que fue excelente, que les encantó. Así que muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y gracias a ustedes, chicos, también por haber participado de esta charla. No, muchísimas gracias a ustedes. En realidad, a mí me dio la oportunidad para revisar este tema, porque es algo que yo no lo doy constantemente. Y leyéndolo otra vez, me di cuenta de algunas cosas que las tenía poco claras. Y los invito a que hagan lo mismo. Los invito a que hagan lo mismo, porque ya, a las finales se quedan con algún par de cosas que yo les dije. O lo que les dijeron sus profesores o alguien les mintió por ahí. Pero entiendan que el conocimiento solo va a llegar en el momento que ustedes lo hacen suyo. Otra vez, para mí, el hecho de comprender la disposición entre el laberinto membranoso y el laberinto óseo fue muy importante. Y lo entendí recientemente, o sea, lo entendí hace un par de días que estaba releyendo otra vez para prepararme para esta charla. Y yo me lo imaginé, traten de imaginarse las cosas siempre, a pesar de que no las puedan ver. Yo me lo imaginé como esos globos. No sé si ustedes han visto esos globos que meten un globo dentro de otro globo. ¿Ya? Más o menos yo imaginé el oído interno así. Entonces tienes un gran globo, que sería la cápsula óptica. Dentro de ese gran globo, que era el globo redondote, grandote, dentro de ese gran globo tienes otro globo, que sería el laberinto óseo, y dentro de ese globo le metieron otro globo más, que sería el laberinto membranoso. Traten de imaginarse las cosas así, con elementos del día a día, con cosas que ustedes puedan correlacionarse. Es la única manera de entenderlo. Y si es que aún así les cuesta entenderlo, explíquenselo a alguien más.
la mejor manera para entender algo es explicárselo a alguien más. Sí. Creatividad. Ujú. Ante todo. Muchísimas gracias, doctor. Y damos por finalizada esta transmisión.